Un día normal en el colegio, se encontraban los estudiantes esperando la clase. Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, ya vamos a iniciar clase. Saquen sus cuadernos implementos de estudio porque vamos a continuar con el tema que estábamos viendo anteriormente, ¿vale? Aquí encontramos a Fernanda, una estudiante con autismo. Para ella, el aula no siempre es un lugar fácil, le cuesta concentrarse, procesar la información al mismo ritmo que los demás y manejar todos los estímulos a su alrededor. Bueno, entonces estábamos viendo el presente simple. Ya vimos que en las afirmativas es subject plus verb plus complement. En negaciones vamos a dar el sujeto más el don't o doesn't. Recordemos que son auxiliares, más el verbo, más complemento. En interrogativos vamos a usar primero el auxiliar do o does. Como ya les expliqué el tema, vamos a realizar la actividad. Vamos a hacer 20 oraciones en presente simple a partir de ahora. Entonces tendremos 10 minutos. Iniciemos, chicos, por favor. Mientras la clase avanza, las explicaciones pasan demasiado rápido, lo que para algunos es sencillo, para ella puede ser confuso. Luisa, ¿por qué no has iniciado con la actividad? Es que no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? El tema está súper fácil. Debes que moverte porque te quedan solo 2 minutos, o si no tendrás mala nota. Ay. No es que no quiera trabajar, es que necesita más tiempo, más claridad, otra forma de aprender. ¿Qué pasa cuando el aula no entiende cómo aprende un estudiante? Muy buenos días a todos nuestros televidentes colombianos. Bienvenidos al canal Nadie TV, un espacio donde abordamos distintos temas de interés y actualidad desde diferentes perspectivas. En especial de hoy hablaremos sobre la neurodivergencia desde una mirada psicopedagógica basada en la evidencia. Un tema que nos invita a cuestionar nuestras ideas y sobre todo a comprender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. En este recorrido abordaremos 4 momentos claves. Primero, conoceremos qué es la neurodivergencia de la evidencia y la ciencia. Luego analizaremos los estudios que nos permiten profundizar en cómo aprenden los estudiantes neurodivergentes. Después exploraremos qué sucede en la mente de un estudiante con autismo dentro del aula. Y finalmente conoceremos un caso real que nos permitirá ver cómo todo esto se aplica en la práctica docente. Para iniciar nos encontramos en vivo desde la ciudad de Popayán, donde estamos conociendo qué es y qué consiste la neurodivergencia. Nos acompaña en este momento Lizeth Pino. Lizeth, bienvenida al canal Nadie TV. Cuéntanos más sobre este tema. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que nosotras creemos acerca de la neurodivergencia y también de lo que dice la evidencia acerca de ella. Nosotras entendemos la neurodivergencia como aquellas personas que tienen formas diferentes de pensar, aprender y procesar la información. Eso no significa que haya algo mal en ellas, sino que simplemente su manera de comprender el mundo es diferente. Nosotras creemos que la neurodivergencia incluye condiciones como el TDAH, la dislexia, la discalculia, la disgrafía, el síndrome de Tourette y también las altas capacidades. Todas ellas hacen parte de la diversidad humana. Pensamos que los estudiantes neurodivergentes pueden sentirse diferentes o desanimados porque la escuela no siempre se adapta a su forma de aprender. A veces les cuesta concentrarse, seguir el ritmo de la clase o relacionarse con los demás. Creemos que funcionan prácticas como que el docente tenga paciencia, de instrucciones claras y cree un ambiente seguro donde el estudiante se sienta respetado y pueda aprender con confianza.
Bueno, lo que dice la evidencia sobre qué es la neurodivergencia es que no es un término médico, sino una forma de describir a personas cuyos cerebros funcionan de manera diferente. Esto implica que tienen tanto fortalezas como dificultades y no siempre necesitan un diagnóstico para ser considerados neurodivergentes. Según la evidencia, incluye condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la dispraxia, el trastorno del lenguaje, el síndrome de Tourette, la misofonía y las altas capacidades. Y se manifiestan de manera distinta en cada persona. La evidencia muestra que los principales retos para estas personas son emocionales y sociales. Muchos estudiantes experimentan ansiedad, frustración, estrés, porque el entorno no está adaptado a sus necesidades. También pueden tener dificultades para regular sus emociones, comunicarse o establecer relaciones. Es importante entender que estas dificultades no se deben a falta de capacidad, sino a que el sistema educativo no siempre está preparado para estas dificultades o para la diversidad. Las estrategias más efectivas incluyen validar las emociones del estudiante, usar apoyos visuales, hacer pausas activas y crear espacios tranquilos. También es clave ayudar con la organización usando listas, calendarios o temporizadores. Además, fomentar la inclusión en el aula y el trabajo en grupo mejora sus relaciones sociales, y algo fundamental es el trabajo en conjunto entre docentes y estudiantes, además de sus familias también. Al comparar lo que creíamos con la evidencia, nos damos cuenta de algo muy importante, y es que la neurodivergencia no es una limitación, sino una forma de ser diferente y aprender. Y como futuros docentes, nuestro reto no es cambiar al estudiante, sino transformar el aula para que todos puedan aprender. Ahora que tenemos una base clara sobre la neurodivergencia, surge una pregunta importante. ¿Cómo se ha estudiado este tema desde la investigación? Para responder a esto, hoy nos acompañan dos expertas a quienes les damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Nadie TV. Es un gusto tenerlas con nosotros. Cuéntenos, ¿qué nos dicen estos estudios sobre el aprendizaje en estudiantes neurodivergentes? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en este estudio se analiza cómo las funciones ejecutivas influyen en el aprendizaje de las matemáticas, especialmente cuando los estudiantes tienen que comparar diferentes formas de resolver un problema. Primero, es importante entender qué son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades del cerebro que nos ayudan a pensar, controlar lo que hacemos y recordar información. Por ejemplo, la memoria de trabajo, que nos permite mantener información en la mente mientras resolvemos algo. El control inhibitorio, que nos ayuda a evitar distracciones o respuestas impulsivas. Y la flexibilidad cognitiva, que nos permite cambiar de estrategia cuando algo no funciona. El problema que plantea el estudio es que, aunque se sabe que estas habilidades están relacionadas con el rendimiento académico, no está claro exactamente cómo ayudan o dificultan el aprendizaje, especialmente en matemáticas, cuando se requiere comparar distintas soluciones. Para investigar esto, participaron 107 estudiantes de quinto grado, es decir, niños de entre 10 y 11 años. Además, también se entrevistaron 6 docentes para tener en cuenta la experiencia desde el aula. Ahora pasamos a los resultados. Primero, se encontró que todos los estudiantes mejoran después de la clase. Esto es importante porque muestra que la enseñanza sí tiene efecto positivo general. Sin embargo, las funciones ejecutivas tienen un papel interesante. Al inicio no influye tanto, pero con el tiempo sí son claves en el aprendizaje a largo plazo. Es como sembrar una pequeña semilla. Al principio no se ve mucho, pero después marca una gran diferencia en cómo crece el aprendizaje. También se observó que los estudiantes son mejores. Funciones ejecutivas tienen varias ventajas. Comprenden mejor los contenidos, son más flexibles para resolver problemas y además recuerdan más información. Es decir, no solo aprenden más, sino que aprenden de una manera más eficiente. Por otro lado, el estudio habla de las actividades complejas, como aquellas donde hay varias formas de resolver un problema.
Estas actividades pueden ser muy útiles, pero tienen un doble efecto. Ayudan más a los estudiantes con mayor capacidad, pero pueden confundir a quienes tienen dificultades. Es como dar un mapa con muchas rutas. Algunos lo aprovechan mejor, pero otros se pierden. Los docentes también aportan su punto de vista. Ellos consideran que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera en estas estrategias. Algunos estudiantes se confunden cuando ven varias soluciones diferentes en un lugar de una sola forma clara. Finalmente, el estudio propone algunas recomendaciones para mejorar la enseñanza. Primero, mantener actividades complejas, porque son importantes para el aprendizaje, pero adaptarlas según el nivel de cada estudiante. Segundo, reducir la carga cognitiva. Esto significa explicar de manera clara y organizada bien la información. Además, utilizar apoyos visuales. Es como ordenar una mochila. Si todo está organizado, es más fácil encontrar lo que necesitamos. También se recomienda facilitar la comprensión sin bajar el nivel, es decir, no hacer las cosas más fáciles, sino hacerlas más claras. Otra recomendación es tener en cuenta las diferencias individuales, como la memoria, la atención y el control de cada estudiante. No todos aprenden igual y esto es clave en el aula. Y por último, se destaca la importancia de conectar la teoría con la práctica, teniendo en cuenta la experiencia de los docentes, ya que es mejor conocer lo que pasa en el aula real. En conclusión, este audio nos muestra que las funciones ejecutivas son muy importantes en el aprendizaje, especialmente a largo plazo, y que la enseñanza debe adaptar las características de los estudiantes para ser realmente efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Hoy les voy a hablar de un estudio titulado Augmented Reality and Change Language Learning for Children with Autism Spectrum Disorder, a Systematic Literature Review. En español, aprendizaje del lenguaje mejorado con realidad aumentada para niños con trastornos del espectro autista, una revisión sistemática de la literatura. Este estudio se centra en un tema muy importante dentro de la educación inclusiva, el uso de la realidad aumentada como herramienta para apoyar el aprendizaje del lenguaje en niños con autismo. Primero, es importante entender cuál era el problema de investigación. Aunque ya existían muchos estudios sobre el uso de la realidad aumentada en niños con TEA, no había una investigación que organizara toda esa información para analizar qué tan efectiva es en general. Es decir, había muchos datos, pero estaban dispersos. Además, la mayoría de los estudios se enfocan en cómo los niños usan el lenguaje, por ejemplo, si mejoran su comunicación, pero no tanto en cómo lo aprenden desde un inicio. Esto deja un vacío importante en la comprensión del proceso de aprendizaje. Otro aspecto clave es que cada niño con autismo es diferente. Esto hace que sea difícil comparar resultados entre estudios, ya que las necesidades, habilidades y formas de aprendizaje pueden variar mucho entre un niño y otro. En cuanto a la población, este estudio analizó un total de 44 investigaciones previas en las que participaron principalmente niños con autismo entre los 2 y los 18 años. Esto permite tener una visión amplia sobre las diferentes etapas del desarrollo. Ahora, pasando a los hallazgos principales, se encontró que la realidad aumentada sí tiene efectos positivos en el aprendizaje. En particular, ayuda a mejorar la comunicación, la interacción social y la expresión verbal. Esto es muy importante porque estas son áreas en las que muchos niños con autismo pueden presentar dificultades. La realidad aumentada, al ser visual e interactiva, facilita que los niños comprendan mejor la información y participen más activamente. Sin embargo, también se encontró que la mayoría de las veces esta tecnología se utiliza más para practicar el lenguaje que para enseñarlo desde cero. Es decir, se usa como un apoyo, pero no como una herramienta principal de enseñanza. Además, muchos estudios se enfocan principalmente en el desarrollo del vocabulario y en habilidades sociales.
dejando de lado otros aspectos del lenguaje que también son importantes. Por otro lado, el estudio identifica varias limitaciones. Por ejemplo, muchos de los grupos de investigación son muy pequeños, lo que dificulta generalizar los resultados. También hay estudios que no tienen bases teóricas muy claras, lo que afecta la calidad de las conclusiones. A esto se suma que muchos docentes no cuentan con la formación necesaria para utilizar la realidad aumentada de manera adecuada en el aula. Y además, el costo de esta tecnología puede ser un obstáculo en muchos contextos educativos. Frente a esto, el estudio propone varias recomendaciones educativas. En primer lugar, es fundamental diseñar actividades que tengan bases pedagógicas claras, es decir, que no solo se use la tecnología por usarla, sino que tengan un propósito educativo bien definido. También se recomienda adaptar las estrategias a las necesidades de cada niño, ya que no todos aprenden de la misma manera. Otra recomendación importante es mejorar las herramientas de evaluación para poder medir mejor los avances de los estudiantes. Además, se destaca la importancia del trabajo en equipo entre los docentes, los terapeutas y las familias, ya que el aprendizaje no ocurre solo en el aula. Igualmente, se plantea la necesidad de realizar más investigaciones con mejores métodos que permitan obtener resultados más confiables. Para finalizar, se resalta la importancia de capacitar a los docentes en el uso de la realidad aumentada para que puedan aprovechar al máximo sus beneficios. En conclusión, la realidad aumentada es una herramienta con mucho potencial para apoyar el aprendizaje del lenguaje en niños con autismo. Sin embargo, todavía es necesario mejorar sus implementaciones, formación docente y base teórica para lograr unos resultados más efectivos y significativos en la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, que ya regresamos en Canal Nadie TV con más sobre este especial. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Continuamos en Canal Nadie TV. Gracias por seguir con nosotros. Después de conocer lo que plantea la ciencia, es momento de llevarlo a un nivel más cercano. ¿Cómo se traduce esto en el aula? ¿Y qué ocurre realmente en la mente de un estudiante con autismo cuando aprende? En el siguiente segmento exploraremos estos procesos. Para comenzar, quiero que pensemos en algo. No todos los estudiantes procesan la información de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa cuando un estudiante no sigue instrucciones o no participa como esperamos? ¿Realmente no quiere o hay algo más detrás? En esta parte vamos a ver qué pasa en el aula con los estudiantes con TEA y cómo como docentes podemos actuar. Primero, la atención. A muchos niños con autismo les cuesta mantener la atención por mucho tiempo o cambiar de una actividad a otra. Por ejemplo, pueden estar muy concentrados en algo que les gusta, pero cuando el profesor les pide cambiar de tarea, eso se les dificulta. En cuanto a la memoria, puede parecer contradictorio. Tienen muy buena memoria para datos e imágenes, pero les cuesta la memoria de trabajo. Es decir, seguir varias instrucciones seguidas, como saquen el cuaderno, copien y resuelvan. Puede ser complicado. También están las funciones ejecutivas, que son las que nos ayudan a organizarnos. Aquí entran cosas como planificar, organizarse, controlar impulsos y adaptarse a cambios. Por eso, tareas que parecen simples pueden volverse difíciles para ellos. Ahora, pasando al lenguaje y la comunicación, muchos estudiantes con TEA tienen dificultades para comprender el lenguaje de forma social. Por ejemplo, les cuesta entender bromas, ironías o dobles sentidos, porque suelen interpretar el lenguaje de forma literal. También pueden tener dificultad para iniciar o mantener conversaciones, o para saber cuándo hablar o escuchar.
En cuanto a la cognición social, que es la capacidad de entender a los demás, pueden tener dificultades para reconocer emociones, interpretar gestos o comprender lo que otros piensan o sienten. Pero a veces pueden parecer distantes o poco interesados en interactuar, pero en realidad es una dificultad para interpretar lo social. También es importante la percepción sensorial. Muchos estudiantes con TEA procesan los estímulos de formas diferentes. Por ejemplo, pueden ser muy sensibles a ruidos, luces o texturas, o en otros casos necesitar más estimulación. Esto influye directamente en su comportamiento en el aula, porque en un entorno muy ruidoso o desordenado puede generarles incomodidad o ansiedad. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en el aula? Se refleja de forma muy concreta. Por ejemplo, pueden tener dificultad para trabajar en grupo, resistencia a cambios en la rutina, intereses muy específicos o dificultad para entender normas sociales que no se explican directamente. Además, pueden sentir ansiedad o frustración cuando algo no sale como esperan. Un ejemplo típico es un estudiante que sabe muchísimo sobre un tema como animales o plantas, pero les cuesta respetar turnos, adaptarse a cambios o integrarse con sus compañeros. Frente a esto, como docentes, hay errores que debemos evitar. Por ejemplo, pensar que el estudiante no quiere, cuando en realidad le cuesta procesar la información. También debemos evitar dar instrucciones muy largas, hacer cambios sin avisar, obligarlos a socializar sin apoyo o ignorar sus intereses. Y algo muy importante, no compararlos con otros estudiantes, porque cada uno aprende a su ritmo. En cambio, hay estrategias que sí funcionan. Es mejor dar instrucciones claras, cortas y paso a paso. Usar apoyos visuales ayuda mucho porque hace la información más concreta. También es clave anticipar cambios para reducir la ansiedad. Debemos enseñar habilidades sociales de forma directa, ser flexibles con la enseñanza y reforzar lo positivo. Y sobre todo, dar estructura que sepa qué van a hacer, cómo y en qué orden, porque eso les da seguridad. Comprender estos procesos es fundamental, pero la educación se vive en situaciones reales. Por eso hoy también nos acompaña una docente que ha trabajado directamente con esta realidad. Muy buenos días, bienvenida al canal Nadie Te Ve. Gracias por acompañarnos. ¿Podrías contarnos sobre el caso de tu estudiante y tu experiencia en el aula? Hoy quiero compartirles el caso de una de mis estudiantes que nos ayuda a entender la importancia de adaptar nuestras estrategias en el aula. Les voy a hablar de Fernanda, una niña de 9 años diagnosticada con trastorno del espectro autista, nivel 1. En este caso podemos observar varias características importantes. Por ejemplo, en la comunicación social a Fernanda le cuesta mantener contacto visual. No inicia conversaciones con facilidad y le resulta difícil entender normas sociales que no explican directamente, como esperar turnos o interpretar gestos. Dentro del aula también presenta rigidez cognitiva. ¿Pero qué significa esto? Que se le dificulta adaptarse a los cambios. Si hay una modificación en la retina, puede alterarse o sentirse muy ansiosa. Además, ella prefiere trabajar sola, las actividades grupales le generan incomodidad, por eso tiende a evitarlas. Aunque hay algo muy importante, cuando las actividades son estructuradas, es decir, claras y organizadas, ella trabaja muy bien. El problema aparece cuando las tareas son abiertas o creativas, porque no tiene una guía concreta y se desorganiza. También presenta hipersensibilidad especialmente al ruido y al contacto físico, lo que puede hacer que se sobreestimule fácilmente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la intervención? Lo que buscamos no es cambiar quién es Fernanda, sino apoyarla para que se pueda desenvolverse mejor en el entorno escolar. Queremos que desarrolle más flexibilidad, es decir, que poco a poco pueda adaptarse a cambios sin tanta ansiedad. También buscamos mejorar su participación social, ayudándola a interactuar con sus compañeros de forma segura. Y en general que logre sentirse más tranquila y segura dentro del aula. Todo esto se hace a través de apoyos estructurados y estrategias adaptadas a sus necesidades. Ahora vamos a ver las estrategias concretas en el aula.
La primera es la anticipación de rutinas y cambios. Esto consiste en mostrarle, por ejemplo, una agenda visual de lo que va a pasar en el día. De esta manera ella sabe qué esperar y no se siente sorprendida, lo que reduce mucho su ansiedad. La segunda es el modelado social. Aquí el docente no solo dice qué va a hacer, sino muestra cómo hacerlo. Por ejemplo, cómo saludar o pedir la palabra. Esto le da ejemplos claros que ella puede imitar. Otra estrategia son las historias sociales. Son pequeños cuentos que explican situaciones del aula, como trabajar en grupo o respetar turnos. Este le ayuda a entender qué debe hacer y por qué. También está el trabajo parejas guiadas. En lugar de ponerle directamente, por ejemplo, en un grupo grande, se le asigna un compañero de apoyo. Así la interacción será más sencilla. Otra estrategia muy importante es el uso de sus intereses. Si a Fernanda le gusta un tema en particular, se puede incluir en las actividades. Y por último, los apoyos visuales estructurados como el método Teach. Aquí todo está organizado visualmente, los pasos de la actividad para que pueda entender mejor. Ahora pasamos a las adaptaciones pedagógicas. Primero es clave estructurar las actividades en inicio, desarrollo y cierre. Esto le da un orden claro y le permite sentirse más segura. También es importante dar instrucciones simples y directas. Evitar explicaciones largas y en cambio usar pasos cortos y claros. Otra adaptación es usar ejemplos concretos antes de pensar un tarea. Así ella tiene una referencia clara a lo que se espera. Por ejemplo, en las evaluaciones se recomienda una guía paso a paso como primero lee, luego responde, después revisa. Esto le ayuda a organizarse mejor y algo fundamental es proporcionar un espacio tranquilo. Un lugar donde pueda ir cuando se sienta sobreestimulada para calmarse y luego volver a la actividad. Ahora el rol del docente. El docente en esta parte es muy clave en todo este proceso. No solo enseña, sino que también acompaña, guía y facilita la inclusión. Debe promover interacciones positivas, ayudar en los conflictos y dar instrucciones claras. También es muy importante reconocer y reforzar los avances de Fernanda, por pequeños que sean. Además, debe mantener rutinas consistentes y trabajar en conjunto con familia y otros profesionales. Finalmente, encontramos los indicadores de seguimiento. Esto nos permite ver si la intervención está funcionando. Por ejemplo, que Fernanda participe al menos en una actividad grupal al día o que sea por 10 minutos. Que tolere por los cambios en la rutina, que empiece a interactuar aunque sea por saludos o turnos, que comprenda normas sociales cuando se le explica claramente y que disminuya el aislamiento durante la jornada escolar. En conclusión, esta intervención no busca que Fernanda se adapte sola al entorno, sino que el entorno también se adapte a ella, con estrategias adecuadas, apoyos visuales y un acompañamiento constante. Es posible que con esto ella participe, aprenda y se sienta segura dentro del aula. Muchas gracias. Lo que hemos visto hoy nos recuerda que entender la neurodivergencia no es solo un concepto teórico, sino una necesidad para construir espacios educativos más inclusivos y conscientes. Gracias por acompañarnos en este especial de Canal NAIE TV. Hasta la próxima.